¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos a un vídeo diferente porque vamos a tratar el Elche Ilicitano, la temporada del filial del Elche que se ha mantenido con solidez en Segunda Federación y que además tiene varios futbolistas que pueden ser interesantes de cara al futuro del primer equipo. Ya estamos aquí con Alejandro Molero de Pasión Franjiverde y ni más ni menos que narrador esta temporada de los partidos del Elche Club de Fútbol, el Ilicitano, en su canal de YouTube. ¿Qué tal estás, Alejandro? Un placer para mí que estés aquí. Muy buenas, David. Pues aquí como te comentaba fuera de cámaras, con el susto en el cuerpo, ¿no? Porque se acerca el sábado, se acerca fin de semana y toca lo que toca, pero bueno. Sí, pero antes toca hablar de este filial, este Elche Ilicitano de Ángel Donato, que lo primero que te voy a preguntar como experto es un poco valoración de la temporada, de esta permanencia, yo diría que con cierta solidez, sin sufrir demasiado, si bien no se llegó a ese objetivo de playoff, pero que más o menos el objetivo debería estar cumplido, ¿no? Del filial del Elche en este caso. Sí, bueno, a lo largo de toda la temporada los periodistas se nos hemos preguntado a Ángel Donato, que es el míster de este filial franjiverde, y él nos lo ha dejado bastante claro cada vez que le hemos hecho la misma cuestión, que cuál era el objetivo. Según él, el objetivo no era ni la permanencia, ni el ascenso, ni el descenso. Al final, el objetivo era formar jugadores para superiores categorías, para el primer equipo, y a la vista está que lo ha conseguido. Si nos metemos un poco en términos matemáticos, no de ascenso, permanencia, etcétera, prácticamente todos los vídeos de predicciones de ese grupo 3 de la Segunda Federación daban por descendido al Elche Licitano, y ya no solo por descendido, sino muchos lo daban como colista, y al final ha sido todo un triunfo el hecho de ya no solo conseguir la permanencia, sino conseguir la permanencia de manera holgada. Si no me equivoco, creo que fueron 3 jornadas para la finalización de ese grupo 3 de la Segunda Federación. Finalmente no se pudo conseguir el playoff, pero al final yo creo que el playoff era más pensando con el corazón que con la cabeza, porque este equipo no estaba diseñado para conseguir un playoff, que de todas maneras durante varias jornadas lo ocupó, y de hecho a varias jornadas del final tuvo la posibilidad de volver a meterse. De hecho, al final es un recién ascendido. Generalmente en los filiales es un poco tiro al aire la temporada en general, pero como comentas, en la planificación, sin tampoco haber hecho demasiados fichajes de estos de veteranos de filial para acompañar jóvenes, yo entiendo además eso, que la planificación lógicamente entraba dentro de lo coherente, sencillamente lograr la salvación. Si se podía luchar por playoffs, que como comentas, se ha hecho, pues mejor que mejor, y el tema siempre con los filiales de, oye, lo importante es formar. Vamos a hablar, por supuesto, mucho de jugadores, particularmente de individualidades, pero también te quiero hablar primero de este Ángel Donato, que llegó la temporada pasada con un equipo que yo creo que a priori en tercera federación tampoco estaba tan claro que el objetivo fuera claramente el ascenso. Esta sí que lo lograron de manera brillante y totalmente sobrados. Y te quería preguntar eso, ¿qué estilo tiene este Ángel Donato que, si no me equivoco, llega después de muchas temporadas en la cantera del Atlético de Madrid y que, vamos, se puede resumir en que está siendo un absoluto éxito su contratación? No, completamente. Al final coge el equipo, como tú decías, en tercera federación con un objetivo que no era por lo menos del ascenso aplastante, como sí que se acabó consiguiendo. Y al final, pues como tú dices, esta temporada con un estilo muy propio ha conseguido, pues como comentábamos un poco antes, salvar al equipo con 3 jornadas de diferencia, hacer que pelee por el playoff y sobre todo contentar la afición con su juego. Nos fijamos un poquito en las claves de este técnico ex colchonero, pues siempre veremos, o durante la gran mayoría de la temporada hemos visto una línea de tres atrás muy marcada, con toda la banda para los carriles, posiciones que permutan mucho, porque al final en el centro del campo supuestamente con el pitido inicial vemos a 4 centrocampistas con los dos hombres en la sala de máquinas y las dos bandas, pero permutan mucho. Al final las bandas se meten mucho para adentro, le dejan las bandas a los carriles, y sobre todo lo que más, yo diría, la seña de identidad de este Elche ilicitano es la presión tras pérdida y la presión cuando el rival sale con el balón jugado. Yo creo que esas han sido las claves para que al final toda la afición en el Diego Quiles vibre con los partidos de este equipo. Además, siento sobre todo un equipo protagonista con varias de estas señas de identidad que también, como mencionabas, pueden tener ciertas similitudes con lo que vemos en el primer equipo. No sé si ves por ahí que es una transición un poco más liviana, aunque sea de segunda federación a segunda división, que lo han tenido más fácil y que de cara a futuro los jugadores del filial del Elche, pues
tengan esa capacidad de, una vez subo con el primer equipo, me pidan cosas similares dentro de pues, la dificultad de salto de categoría y que a priori, ostras, es lo ideal ya no solo en el filial, en toda la cantera, dentro de lo difícil que sea, que jueguen igual que el primer equipo o lo más similar posible. No sé si que ves esa conexión entre el juego de Ángel Donato y de Sarabia. Sí, completamente. Yo creo que al final, digamos que hay una línea entre todas las facetas, digamos, todos los niveles del fútbol ilicitano, del fútbol del Elche, porque hay muchas similitudes, tanto como tú decías, el primer equipo, el filial e incluso el femenino. Esa versión tras pérdida, porque, bueno, también los chicos y yo narramos el Elche femenino. De hecho, este fin de semana narramos el filial del Elche femenino y también se podía apreciar esa seña de identidad, esa presión tras pérdida, de ese salir cuando se pierde un balón y no dejar ni un segundo al rival. Es Entonces, también... bueno, contestando a tu pregunta, perdona, y ya Vale, termino. vale. Sí, yo creo que al final, pues también yo creo que se hace un poco por eso, porque al final, si los chicos son llamados con categorías superiores, para que no les cueste tanto, digamos, adaptarse a lo que pide en este caso Eder Sarabia, pues sí que se les va inculcando desde categorías más pequeñas, al final. Totalmente. Y además, yo creo que es algo que ha dicho incluso Bragarnik en rueda de prensa de, ostras, a mí me gusta este tipo de fútbol y quiero un poco que el Elche vaya por ahí. Creo que lo intentó implementar con ciertas diferencias con BKSS, pero siendo sobre todo protagonista, la presión y demás, siendo bastante diferente, sobre todo en la oposición a la Sarabia. Y tengo la sensación de eso, de que la idea de los entrenadores del Elche va a ir por ahí, de también su filial y que es súper positivo y demás. Pero bueno, esto ya es un tema muy profundo. Volviendo a lo que es este Elche ilicitano. Pregunta simple. Los buenos del conjunto franjiverde de esta temporada, particularmente en primer equipo, creo que hemos visto debutar a Luis Rondal. No sé si Ali Howari ya había debutado, pero también tuvo unos minutos. Y por otro lado, Adam Boyar, que también tuvo ahí su participación e incluso con gol. No sé si más allá de eso hay más nombres o qué te ha parecido la temporada, particularmente de estos que te menciono. Tú aquí, total libertad para que nos transmitas eso, los mejores, los buenos, los que tienen potencial. Pues a ver, es que al final prácticamente todo el equipo ha hecho una temporada bestial. Hay muchos nombres propios sobre la mesa. Los que tú mencionas, mm, al final solo son la punta del iceberg, ¿no? Al final hemos visto a muchos otros que no han llegado a tener, digamos, o minutos o convocatorias con el primer equipo, pero que a mí, por ejemplo, me flipa. Por ejemplo, Flavio Ferulo, que ha sido prácticamente el revulsivo por excelencia de Ángel Donato. A mí me parece que es un chico con una proyección espectacular. Si no, perdón, si no me fallan los datos, creo que tiene 19 años y ha sido uno de los nombres propios de este Elche ilicitano. El chaval es extremo, puede jugar, bueno, lo hemos visto jugar tanto a pierna natural, a pierna cambiada. Han sido 5 goles y 2 asistencias que son, pues quizás datos que pueden pasar un poco desapercibidos, pero si tú lo ves jugar es uno de esos jugadores que te desatascan partidos, uno de esos jugadores verticales con desborde, que te llega a línea de fondo, que llega al minuto 90 y siguen corriendo. De hecho, hace pocas semanas lo podíamos ver en los entrenamientos del primer equipo, pero todavía no ha entrado en ninguna convocatoria bueno, ni ha tenido minutos con el equipo de Sarabia. Si no me equivoco, creo que el técnico bilbaíno dijo que fue por un tema de fichas. No sé si me estoy metiendo en un berenjena, no sé si es así o no. Puede ser porque el chaval creo que tiene la nacionalidad tanto española como italiana y ahí quizás el tema de fichas está un poco como está. Pero a mí me parece que es uno de los jugadores de este Elche licitano que más proyección tiene a futuro. Un poco la joya bajo el radar. Quizá otro que ha brillado un puntito más con el primer equipo que con el filial, puede ser al menos en números, es Adam Boyar, que siendo bastante importante en el ilicitano, pues sí que se podía esperar un salto mayor teniendo en cuenta que, oye, cuando ha participado en segunda división, ha cumplido, lo ha hecho bien, le ha dado ese extra de energía e incluso marcó su golito, mientras que toda la temporada en segunda federación solo ha marcado uno. No sé si los números tapan un poco una buena temporada o sí que se esperaba un saltito un poco mayor del hispano-marroquí, que aún tiene 19 años y que lógicamente tiene tiempo y que los chicos pues tienen lógicamente saltos de calidad, valles y demás de rendimiento, pero igual sí que se podía esperar en concreto de Adam un poquito más en el filial. Sí, a mí el jugador me gusta muchísimo. De hecho, bueno, empezó la temporada con el primer equipo y sí que es verdad que yo esperaba que fuera un jugador como por ejemplo Rodrigo Mendoza, que ya prácticamente desapareciera del filial y estuviera ya pues asentado, por decirlo así, entre muchas comillas, en el primer equipo. No ha sido así.
y ha tenido una temporada algo complicada, con lesiones. Ahora, por ejemplo, está convocado con su selección, con las inferiores de Marruecos, y por eso no lo hemos podido ver en ese tramo final de la temporada del Elche Ilicitano, pero sin duda alguna es un jugador con una calidad tremenda. La temporada pasada lo vimos titular contra el Mirandés, Si 100%, marcó gol y todo, de contra... rebote de fuera del área. Sí, sí, bueno, que supuso el 1-1 y supuso estirar un Esperanza. poquito más las aspiraciones, las esperanzas, como tú dices, del Elche. Lo muero titular también contra el Dense en un partido que el Elche se estaba jugando la vida. Y si no me equivoco, contra el Leganés salió los primeros 45 minutos. O sea, eso dice muchísimo de la confianza que le tenía por aquel entonces Sebastián Becases, un joven Adam Boyar. Esta temporada con el de Sarabia, pues lo que te digo, no sé muy bien qué ha pasado porque prácticamente no ha jugado nada con el primer equipo. De hecho, esta temporada también marcó contra el Tenerife. Pero poquito más del joven marroquí esta temporada con el primer equipo. Sí, totalmente. A mí se me queda como un jugador polivalente, ¿no? Que puede actuar en las tres zonas de ataque. Quizá es más extremo, pero vamos, también se tiene que definir un poco y sobre todo lo que más me llama de él es la energía. Que es lo que se le ha notado, que físicamente no estará aún súper desarrollado, pero que no se le nota ni mucho menos el salto. Y que tenía esa sensación que como revulsivo en el primer equipo cuando hiciera falta piernas y demás, sí que podía entrar. Veremos en estas últimas 3 jornadas. Es complicado, pero oye, quién sabe, porque además tiene cierta falta de extremos por ahí. Y también comparte nacionalidad y supongo que también selección que va llamado con Ali Houari, que yo creo que generalmente ha sido un poco la joya que más se menciona, ¿no? En este filial, sin haber participado tanto en el primer equipo. Yo sí recuerdo en Copa y contra el Eibar en el tramo final en esta temporada. No sé qué tal su curso, teniendo en cuenta que pues un jugador de muchísima calidad técnica y que era otro seguramente de los que estaba llamado a liderar el filial. No sé si lo ha terminado de conseguir, por lo menos en cuanto a minutos sí, no sé si en cuanto a impacto. Y al final, es como tú dices, tal vez bueno, no el nombre propio, pero sí uno de los nombres propios que más se menciona cuando se habla de este Elche ilicitano. Sin duda alguna es uno de los jugadores con más calidad del filial franjiverde. Es un mediapunta que nos ha dejado destellos de calidad. Es que se puede hacer un vídeo de highlights de su temporada y bueno, como siempre suele pasar con todos los vídeos de highlights, si tú ves un vídeo de highlights de cierto futbolista, del que sea, te va a parecer Ronaldinho. Entonces, con este no va a ser menos. Has dejado cada detallito que dices, es que la calidad de este chaval es indiscutible. Bueno, y de hecho, obviamente eso le ha valido el estar en el primer equipo, quizás no tener muchos minutos, pero sí el estar en convocatorias. Si la pregunta de si ha liderado el Elche Licitano, no sabría responderte porque al final me parece que todos han puesto un granito de su calidad, de su saber jugar, para que este Elche Licitano haya llegado donde ha llegado. Me parece que destacan pocos nombres por encima de otros y eso habla muy bien tanto de Ali Juari como del resto de compañeros. Aunque quizás sí que le han faltado un puntito de cifras para ese fútbol que se le ve, que es buenísimo, pues con esos 2 goles y una asistencia que ha generado, siendo eso, media punta pero atacante de estos que se suelta bastante, un poco salvando las distancias, la posición de Nico Fernández, ¿no? En el primer equipo que se podría salir, pues terminar de dar esas cifras, veremos si pues sigue creciendo, lógicamente lo mismo que con Adam, aún tienen mucha progresión por delante y condiciones se le ve. Otro nombre propio que sí que ha tenido estas cifras es Héctor Peña, que con 23 años es un poco de estos jugadores más veteranos que llevan para reforzar al filial. Si no me equivoco, fue convocado contra el Levante Unión Deportiva, son 9 tantos y 2 asistencias. No es el Pichichi, está el tema Yomar Vidal, que luego te lo preguntaré, pero sí que ha sido sin duda un jugador tremendamente importante. No sé si lo ves con esa capacidad de, oye, tener sus minutos en el primer equipo, o es mítico refuerzo veterano que posiblemente pues solo haya tenido su participación en el filial, teniendo en cuenta eso, la edad que complica de alguna manera dar el salto. Pues con Héctor Peña, perdón, pasa una cosa que es que al final tú lo ves con el dorsal número 9, pero no es un 9. Al final es un jugador que sobre todo lo hemos visto en banda. Bueno, al final de delantero lo hemos visto en estos últimos partidos porque no le Porque quedaba no, otro Ángel Donato. claro. Yomar Vidal estaba lesionado y al final le quedaban pocas opciones para jugar en esa punta de ataque. Entonces Héctor Peña ha hecho las veces, como se dice, de delantero, pero a mí no me parece un delantero al uso, me parece más un extremo, un jugador de banda. Y respecto a la pregunta de si al final su paso por el club franjiverde es una transición o no, pues no sabría qué decirte. Al final el jugador
ha dado los suyos, ya eso es cosa de representantes, ahí nosotros poco podemos opinar. A mí personalmente, como periodista y como seguidor del Elche Licitano, me gustaría que continuara la temporada que viene. Es un jugador con un guante en la bota, un jugador con una calidad tremenda, que de hecho es el encargado de poner los corners cuando no los pone, por ejemplo, Luis Roldán. Entonces, a mí personalmente, si me preguntas, yo firmaría que se quedará un par de temporadas más, pese a la edad que tiene. Y el tema Yomar Vidal, a mí me resulta un caso extraño, porque es el Pichichi destacadísimo de la temporada pasada. Está el tema de, ostras, es sub-23, deberían subirlo, aunque no pueda bajar al filial, sería debilitar al Licitano, pero con los problemas de gol que tenía sobre todo el equipo la temporada pasada, eh, tenía cierta lógica, no se hace. Para este curso empieza muy bien, anota en total 11 goles, que no es una barbaridad, pero bueno, que son buenas cifras. Sin embargo, tiene el tema de la lesión, 25 años ya. Es una situación extraña, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo valorar la temporada de Yomar, que sí que ha sido eso, titular y demás cuando ha estado disponible. Pero no sé, en clave futuro, yo no sé qué va a pasar con el chico, la verdad. Es que es un tema cuanto menos espinoso, es un poco el elefante en la habitación. Eh, bueno, a ver, movidas de agentes, supongo, de representantes. Bueno, Yomar empezó la temporada, mm, digamos, más fuera del equipo que dentro y al final, pues fíjate, si es que 11 goles, segundo máximo goleador del grupo, es que es un hombre que se le caen los goles de los bolsillos, que tanto el Chelsea lo necesita como cualquier equipo que necesite gol lo necesita. Ya, obviamente entramos en el debate de si, vale, 11 goles en segunda federación, pero en segunda serían 11 goles. Eso ya Exacto. es otro debate que da para mucho, mucho tiempo de charla. Eh, Al final, yo me quedo con que fue Pichichi del equipo, o mejor dicho, del filial franjiverde en tercera federación. Ha sido Pichichi del equipo en segunda federación. Y el mayor condicionante que tiene, para que no, obviamente, para que no haya debutado con el primer equipo, es su edad. Que si debuta con el Elche Club de Fútbol, ya no puede volver al Elche Licitano por esos 25 años. Pero aún así, en una temporada en la que se veía más fuera que dentro del equipo, que ha tenido 1000 lesiones, que ha tenido movidas de representantes y tal, pues como he dicho, fíjate, 11 goles y segundo máximo goleador del grupo 3. Supongo que en 5 años, 6, veremos en el pasado de, ostras, Yomar Vidal que ha sido esto, si tenía razón o no el Elche, no dándole la oportunidad o no. Es un poco de cara a futuro con el periódico el día después que se puede decir. Podremos sacar las conclusiones definitivas. Y eso, vamos a seguir con el nombre por nombre. Yo tengo un par de jugadores que igual son algo menos también bajo del radar, diría yo, no son las grandes estrellas, por decirlo así, del ilicitano, pero cuando los he visto me han gustado mucho. Por un lado, centrocampista creativo Mario Guilabert, ahí que creo que ha ido creciendo bastante, y por otro Marcos Montero, que si no me equivoco tuvo una lesión, que ha estado mucho tiempo fuera, cuando ha vuelto ha sido el pivote titular, desplazando a Luis Rondán, que también era muy buen futbolista, pero a la zaga. No sé estos dos futbolistas, ¿cómo valoras tú su rendimiento y ese potencial que tiene? Si no me equivoco son aún recién llegados de juveniles en cuanto ya además, creo que son en torno a 20 años y que son, pues eso, también un par de futbolistas que pueden tener cierta importancia, por supuesto, mirando al futuro. Bueno, pues empiezo por Mario Guilabert. Para mí ha sido uno de los jugadores fundamentales en lo que es la sala de máquinas de este Elche Club de Fútbol. Es un pivote con también mucha llegada ofensiva. O sea, el chaval tiene una calidad tremenda, tiene llegada al área. Me parece que como Luis Roldán tiene ese talento para contemporizar el juego del filial franjiverde. Y es un jugador que ha estado en muchísimas convocatorias del primer equipo, pero nunca ha tenido minutos. Y me parece que es al final cuestión de tiempo. Me parece que al final son anécdotas el hecho de estuvo en este partido pero no jugó, estuvo en este otro pero tampoco jugó. Yo creo que, a ver, para este final de temporada ya lo veo bastante difícil porque las cosas están como están. Pero seguramente la pretemporada la haga con el primer equipo y le va a acabar llegando, porque al final ha sido uno de los jugadores más destacados del Elche Licitano y eso va a tener recompensa ya sea en el Elche ya sea en otro club. Luego, Marcos Montero, pues un jugador que, como tú decías, acarreaba una grave lesión, empezó un poco al igual que Yomar la temporada quizás más fuera que dentro del equipo, pero al final ha sabido remontar, ha desplazado a un jugadorazo como es Luis Roldán a la zaga y Marcos Montero es una de esas, para mí es una de las revelaciones de la temporada, uno de esos jugadores que dices, bueno,
este jugador no espero nada y aún así me da mucho, pues fíjate, ese para mí es Marcos Montero, un jugador que ya te digo, es que lo hemos visto también de central en esa línea de tres cuando han llegado problemas de lesiones en la zaga, lo hemos visto pues, en el pivote, en la creación como decía Mario Guilabert, también es un jugador muy joven, con muchísima proyección. Y Sí, pasando ya a la zaga, porque aquí lo más llamativo son los atacantes y demás, pero por supuesto atrás también hace falta. Te dejo total libertad. ¿A quién me destacas? El capitán, si no me equivoco, es Javi Gómez. Ya en este ciclo, sí. que digo, si no me equivoco, con Ángel Donato un poco antes, pero que es un poco el veterano, por decirlo así, del equipo junto a unos cuantos. Pero en esta parte de atrás también está por ahí Agulló. Pablo García ya tiene la edad que no le permite, el mismo problema que Yomar Vidal. Ha debutado con el primer equipo Nico Salvador, que es un central lateral y demás. No sé, tú en línea defensiva, ¿qué jugador me querrías destacar? Pues hombre, si hablamos de los centrales, me es inevitable hablar de Javi Gómez, el Kaiser de este Elche ilicitano, un jugador que se ha mostrado segurísimo durante toda la temporada, un jugador que, bueno, si no me equivoco es del 2003, 2002, que me parece que está justo en la edad para no Sí, poder subir habitualmente al primer equipo. Bueno, también es verdad que el Elche Club de Fútbol en línea defensiva este año en el primer equipo, claro, está ¿qué, complicado. qué vamos a decir hasta la altura, ¿no? Pero bueno, hablando de este Elche ilicitano, no, Javi Gómez, para mí me parece el central, el nombre de la defensa. Ha estado segurísimo en todos los partidos que lo he visto, que ha sido prácticamente todos. Me parece, vamos, me parece el hombre idóneo para llevar ese brazalete de capitán, porque capitanea el equipo, capitanea la defensa, es un jugador muy seguro. Y sin Javi Gómez, no sé de qué estaríamos hablando. Y eso habla muy bien de Javi Gómez, porque si todo el equipo ha estado bien, pero él ha estado muy bien, pues, pues, ¿qué más se puede decir? Luego, pasando a hablar un poco de los carriles, por ejemplo, Pablo García, pues que tiene un poco el mismo problema de Javi Gómez, que por la edad es uno de los jugadores más veteranos de este filial, no ha conseguido tener minutos ni convocatorias con el primer equipo por el hecho de que al final, si sube no puede volver a bajar. Se ha perdido la recta final de temporada por una lesión, pero durante el resto es que ha sido indiscutible en ese carril izquierdo. Creo que tengo aquí el dato, 28 partidos jugados, los 28 de titular, en una liga en la que tiene 34 partidos y en la recta final te la has pasado lesionado, pues suma 2 más 2. Sí, totalmente. Y supongo, Alejandro, que de cara a la siguiente temporada, como casi todas, pero hay muchas salidas en los filiales, particularmente los jugadores veteranos, sobre todo estos que ya no pueden ir con el primer equipo, es hablar por hablar, pero podemos imaginar hipotéticamente, pues eso, que Yomar Vidal, Pablo García, quizá Javi Gómez y demás, cambien de equipo, a lo mejor también el guardameta Alex Ruiz. Creo que, y esto es absolutamente opinión, a lo mejor Owen Bosch, que ha jugado estas últimas jornadas, es uno de los que va a dar el salto desde el juvenil. Y además tendremos varios como eso, Ali Houari, Mario Guilabert, que tendrá que definitivamente asentarse como los líderes del equipo. Quizá también haya fichajes veteranos. Pero más allá de esto, de lo individual, que es el ciclo natural de los filiales, y que por mucho que planifiques, a lo mejor la temporada que viene, oye, justo me ha gustado en pretemporada, me lo voy a ver, pues tienes un agujero en el filial, y es algo positivo, porque es lo que tienes que buscar al primer equipo. Entiendo también que seguirá siendo este el objetivo de permanencia, de, lógicamente, potenciar a los futbolistas e ir creciendo con, esperemos, Ángel Donato, ¿no? Que no tenemos noticias, esperemos que se mantenga ahí, si no me equivoco, es Alicantino en el equipo y por ahí, pues eso. Mismo objetivo que esta temporada, si no me equivoco, en Segunda Federación, ¿no? Bueno, tú lo has comentado un poco antes, con los filiales nunca se sabe. Al final, bien puede ser que te suba como primero, como el Elche licitano la temporada pasada, que bien te hace un desastre de temporada. Con los filiales al final, como es el hecho de que pues, si el primer equipo tiene un agujero en cierta posición, pues las van a cubrir, en algunos casos, con jugadores de estos segundos equipos, pues puede ser que el equipo se te quede cojo a falta de 2 semanas de empezar el campeonato, ¿no? Es que nunca se sabe, los filiales son así. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues como tú decías, nombres veteranos como Alex Ruiz, que también yo eso también lo he pensado, lo que has dicho tú, al final, si Owen Boss ha sido el portero titular durante las últimas jornadas, hablando del desconocimiento total y absoluto, pues puede ser que el portero que ha sido titular durante el resto de la temporada, pues opte por otros objetivos, ¿no? Porque al final creo que son del 2001, Sí, correcto. exacto. También es ya de este perfil veterano que posiblemente no vayamos a ver en el primer equipo. Y Owen al final es otro de las joyas, ¿no? Que este caso en la portería, mucho que vienen de un buen ciclo de juvenil y que poco a poco se tienen que hacer paso, lógicamente en la portería.
tiene que entrar como titular porque no hay alternativas ahí. Sí, 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 sí. Bueno, Owen Bosch, fíjate la confianza que le tienen desde arriba, que ha sido el tercer portero del Elche Club de Fútbol. Obviamente sin minutos, porque es un tercer portero. Mucho se tiene que joder la situación, pero ahí ha estado. Que eso es una apuesta, eso dice muchísimo de la confianza que se le tiene puesta a Owen Bosch. También yo, por ejemplo, un jugador que no hemos mencionado, a mí me gusta lo que he visto de Nordin, pero es verdad que por Ujú. ahora más bonito que bueno, ¿no? Que es otro de los que también se ha hablado bien en el filial, en el juvenil y demás, pero que tampoco está terminando de tener ese impacto. Veremos si en la siguiente temporada, porque lo decimos todos los chicos, tienen mucha proyección, es normal que tengan valles, que tengan picos, y veremos cómo se da. Nordin, pues fíjate, te comparto una opinión que nos dijo el propio Ángel Donato en rueda de prensa, que Nordin es uno de esos jugadores que se están perdiendo, es uno de esos jugadores que se han criado en la calle jugando al fútbol y eso se nota muchísimo en un Sí, terreno sí. de juego, que O tú sea, lo ves. cada vez que recibe el balón te deja una filigrana y demás, que Sí, luego sí, 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 sí. tiene que estar bien encaminado y demás, pero vamos, de ver es súper divertido. Completamente. Al final, es un jugador que no rara vez ha sido titular indiscutible en este Elche Ilicitano de Ángel Donato. Pero es que lo que tú dices, siempre que le llega el balón pasa algo. Siempre estás esperando con la sonrisita, con la media sonrisa en la boca, diciendo, a ver qué hace ahora este chaval. Y eso me parece que es que, como te digo, como comparto la opinión de Ángel Donato, es uno de esos jugadores que cada vez es más difícil de ver, porque al final el fútbol se ha profesionalizado, digamos, Tecnificado igual es la palabra, sí, sí, que se está muy claro lo que tiene que hacer cada jugador y como que todos son máquinas entre comillas y muchas veces estas acciones que a veces son malas decisiones y que si tienes un 30% de que salga pues te sale pocas y supone una pérdida grave, pero también es lo diferencial y los mejores jugadores, vamos, generalmente los atacantes tienen que hacer cosas diferentes porque si no de hecho son predecibles y eso desde luego que Nordin no lo es ni mucho menos. completamente.